Curso Fundamentos de BIM, tema 11. Las D del BIM. Integración del modelo en la documentación de proyecto. Soy José María Avellán Alemán, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde 1998. Llevo en el ejercicio privado de la profesión desde el año 2001 y estoy utilizando BIM en mis trabajos profesionales desde el año 2004. Soy asesor del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia en materia BIM y director de proyecto de la plataforma BIMmate desarrollada en colaboración con el COAMU. Tenemos convenios de colaboración a través del COAMU con los Colegios Oficiales de Arquitectos de Aragón, Córdoba, Asturias, Vasco-Navarro, Melilla, Huelva, Jaén, Castilla y León Este, con los Colegios de Aparejadores de Granada, Jaén, Guipúzcoa y con varios colegios de ingenieros. He dado charlas y conferencias sobre BIM en los colegios oficiales anteriores y algunos otros, y he sido ponente en el Congreso Internacional EUBIM en Valencia en los años 2017 y 2018. Voy a empezar mi ponencia hablando de dos conceptos que, aunque diferentes, considero que están relacionados entre sí, que son los usos del BIM y las dimensiones del BIM. Según la BIM Project Execution Planning Guide, la guía para la redacción del plan de ejecución BIM elaborado por la Building Smart Alliance en la Universidad de Pensilvania, un uso BIM es la tarea única o procedimiento de un proyecto que puede beneficiarse de la integración del BIM en dicho proceso, o en otras palabras, el objetivo o propósito para implementar BIM. Como consecuencia de lo anterior, los usos BIM de un proyecto se definen con anterioridad al comienzo del desarrollo de dicho proyecto, en el plan de ejecución del proyecto BIM o BPEP, por sus siglas en inglés. Los usos del BIM se han introducido en el tema 5, usos de BIM, ejemplos prácticos, y en el tema 8, niveles de definición y usos de los modelos. Podrían entenderse las dimensiones de un modelo BIM como una forma intuitiva de esquematizar la heterogeneidad de los datos informativos que dicho modelo BIM contiene. Estas dimensiones corresponden a modelos BIM ya terminados, a diferencia de los usos del BIM que se definen con anterioridad, e integran a estos, a los usos del BIM, que se hayan definido en el BIM Project Execution Plan. El procedimiento establecido en la BIM Project Execution Planning Guide, desarrollado por la Building Smart Alliance, como decía, establece como primer punto y uno de los más importantes del BEP la definición de objetivos y usos del modelo BIM. Estos objetivos pueden basarse en el rendimiento del proyecto e incluir aspectos como la reducción del tiempo de construcción, el aumento de la productividad, incremento de la calidad de la construcción, la reducción de los costos de ejecución o la obtención de datos importantes para la gestión de las instalaciones del edificio en la fase del ciclo de vida, entre otros. Adicionalmente, los objetivos del BIM pueden estar relacionados con el aumento de las capacidades de los agentes involucrados en el proceso, como por ejemplo, usar el modelo como piloto para ilustrar al propietario promotor cómo se intercambia la información entre el diseño, la construcción y las operaciones de mantenimiento. La guía mencionada establece 25 usos habituales que pueden darse en los proyectos BIM, de los que deben ser identificados y priorizados aquellos que se hayan considerado como beneficiosos para el proyecto. La guía establece también un procedimiento para identificar dichos usos. En las etapas iniciales de un proyecto, uno de los retos a acometer es la definición de los usos del BIM apropiados para las características del proyecto, los objetivos y capacidades de los agentes intervinientes y los riesgos que pueden ser asumidos. Hay muchas tareas que pueden beneficiarse de la incorporación del BIM, las cuales pueden abarcar las 4 fases del ciclo de vida del edificio: planificación, diseño, construcción y operación. Para identificar los usos que deben incorporarse al modelo BIM, deben primero tenerse claro cuáles son los objetivos del proyecto, que deben ser específicos del proyecto en cuestión y cuantificables. Entre esos objetivos del proyecto están aquellos relacionados con la eficacia, como la reducción de plazos, el ahorro de costes o el incremento de la calidad del proyecto, o aquellos relacionados con la calidad, como la obtención de un diseño más eficiente en el uso de la energía o la mejora del diseño de las instalaciones gracias a la coordinación entre las diferentes disciplinas.
Voy a mencionar rápidamente cuáles son estos usos que se mencionan en la guía de Pensilvania. Tenemos el modelado del emplazamiento, que es un proceso donde un modelo BIM se utiliza para identificar las condiciones existentes de un emplazamiento y poder estudiar mejor las repercusiones que el futuro proyecto puede ocasionar en el entorno. El presupuesto, o proceso donde un modelo BIM puede ser utilizado para la generación de mediciones ajustadas y la estimación de costes. La planificación de fases, que es un proceso en el que un modelo de 4 dimensiones, hablaremos de esto más adelante, es utilizado para planificar la línea temporal de la construcción. La distribución de espacios, proceso donde se evalúa el rendimiento del diseño en relación con los requisitos espaciales y el cumplimiento de la normativa. El análisis del emplazamiento, un proceso donde el BIM y el GIS se usan para evaluar las características de una zona en aras de determinar la mejor situación posible para un proyecto y el emplazamiento óptimo dentro de la parcela más adelante, en una etapa posterior. La revisión de diseño, o proceso donde el modelo es utilizado para la toma de decisiones y la revisión espacial y arquitectónica del proyecto. Para la documentación de los entregables, un proceso en el cual se aporta la documentación gráfica necesaria para cubrir el alcance del entregable en cuestión, por ejemplo, los documentos relacionados con el proyecto básico o con el proyecto de ejecución. El análisis energético, un proceso donde se analizan diferentes diseños, instalaciones y sistemas, equipos y sistemas incluidos, en aras de optimizar la energía consumida por el proyecto. Análisis de diversa índole, como análisis estructurales, de iluminación, análisis de instalaciones y otros tipos de análisis adicionales. La evaluación de sostenibilidad, o proceso donde un proyecto BIM es evaluado conforme a criterios LEED. Validación de códigos, o proceso donde se usan parámetros de los elementos del modelo para incluir códigos universales que puedan ser reconocidos por procesos industriales de construcción, pero también por procesos industriales de mantenimiento. Coordinación interdisciplinar 3D, o proceso para la detección de colisiones. Planificación de implantación en obra, un proceso donde se ubica y gestiona la implantación en obra de casetas, vestuarios, maquinaria, etc., así como para establecer el flujo del personal que trabaja en la obra. Diseño de la construcción, un proceso donde el software de diseño 3D se utiliza para analizar la ejecución de un sistema complejo del edificio en aras de mejorar la productividad, como por ejemplo ayudándose de realidad aumentada y realidad virtual. Proceso de fabricación digital que se usa para facilitar la construcción de elementos constructivos singulares. Control y planificación, un proceso donde el modelo ayuda a organizar la instalación y ubicación concreta de un determinado equipo en obra, lo que equivaldría al replanteo digital, digámoslo así. Registro de modelos, que es un proceso donde se presentan las condiciones físicas finales de los elementos estructurales, constructivos y de instalaciones, que comúnmente conocemos como modelo as-built. El uso 21 definido en la guía de Pensilvania, que sería la planificación del mantenimiento, un proceso donde los elementos estructurales, constructivos y también las instalaciones son mantenidos durante el ciclo de vida del edificio. El análisis de sistemas, proceso que mide el rendimiento del edificio comparándolo con las previsiones del diseño. La gestión de activos, un proceso en el que una gestión organizada está unida bidireccionalmente a un modelo para ayudar en el mantenimiento y operación de un edificio y sus activos. La gestión de espacios y seguimiento, proceso en el que el BIM es utilizado para distribuir, gestionar y hacer seguimiento de los espacios y sus recursos asociados en una instalación. Y por último, el uso 25 de planificación de desastres, es un proceso en el que los agentes que responden a una emergencia tendrán acceso a información crítica del edificio en forma de modelo e información de sistemas. En esta tabla que veis se recoge los usos definidos en la guía para la redacción del plan de ejecución de un proyecto BIM elaborada por la Building Smart Alliance, como decía, y traducido al castellano. Se ha extraído del blog Especialista 3D y se ven en azul lo que se consideran los usos BIM primarios y en amarillo lo que están clasificados como, que se consideran habitualmente usos BIM secundarios, abarcando o ilustrando el periodo que abarca cada uno de esos posibles usos en lo que se refiere
a las fases del ciclo de vida del proyecto, desde la planificación hasta la operación, pasando por el diseño y la construcción. He incluido también esta tabla extraída del mismo blog, donde se relacionan los usos del BIM con conceptos más tradicionales de nuestro sector. En la primera fila aparecen las etapas de un edificio: planificación, diseño, construcción y operación, y quién es el responsable de dicha etapa. Luego en la fila central pues aparecen lo que son los usos del BIM incorporados en esta guía y su relación con los tipos de proyecto que solemos hacer los arquitectos: anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y documentación final de obra. Aparece en la última fila la relación de esas fases definidas en la guía de Pennsylvania con las fases que se definen en los documentos o guías elaborados por la comisión SBIM. Las dimensiones del BIM se refieren a la manera particular en que diferentes tipos de datos se vinculan a un modelo de información de un edificio. Pueden entenderse las dimensiones del BIM como dimensiones de datos. Su adición a un modelo de información de un edificio tiene el potencial de ofrecer un entendimiento más rico del proyecto de construcción, incorporando, por ejemplo, plazos y costes. Cada vez que se añade un nuevo tipo específico de datos a un modelo BIM, se dice que se ha añadido una nueva dimensión al mismo. Aunque se trata de un concepto relativamente nuevo y abstracto, donde no hay un consenso claro, la mayoría de especialistas y autores que he consultado coinciden en los tipos de datos asociados a la mayoría de ellas, aunque no todas las fuentes reconocen las definidas hasta la fecha ni coinciden siempre en el tipo de datos a que hacen referencia. En la figura que aparece al pie de la diapositiva se ven las dimensiones de la 1 a la sexta, aunque hay otras que esta tabla no recoge, quizá por ser una tabla más antigua. Y lo referente a la sexta dimensión y la séptima dimensión, que se comentarán más adelante, pues hay autores que intercambian el orden. La primera dimensión es el punto de partida. Todo proyecto desarrollado con metodología BIM requiere de un proceso previo de toma de datos, como los condicionantes de partida, las normativas de aplicación, los datos meteorológicos y geográficos, el programa funcional, etc. Asimismo, se debe, en las etapas iniciales del proyecto, tomar decisiones organizativas como el establecimiento de las consultorías y los equipos de trabajo, la adopción de software y las versiones que se van a utilizar en los procesos, la preparación del Common Data Environment o entorno de datos común o el desarrollo del BIM Project Execution Plan o plan de ejecución BIM. Todos estos datos configuran lo que se denomina primera dimensión del BIM. Estos datos o esta dimensión estaría relacionada con el uso 1 definido en la guía de Pennsylvania, lo que es el modelado de las condiciones existente o modelado del emplazamiento. El software que se estima adecuado para modelar esta información es software de modelado BIM como Revit, Archicad, Allplan o Ecosim, software ofimática como Microsoft Word o Excel y servicios de colaboración en la nube como OnCloud o BIM 360 La preparación del modelo para comenzar las tareas del modelado 3D genera los datos que configuran lo que se denomina segunda dimensión, como la definición de las características generales y la configuración del proyecto en el software de modelado que se haya elegido, la elección y definición de los materiales a utilizar con sus características físicas, térmicas y de aspecto, las estimaciones de costes promedio por unidad de superficie construida, la definición de cargas estructurales y energéticas o el establecimiento de la configuración de sostenibilidad del proyecto que se utilizará en posteriores análisis. Entre los usos del BIM posibles a partir de este tipo de datos, pues tenemos el uso cuarto, distribución de espacios, y el quinto, análisis del emplazamiento. Y como software adecuado para el modelado de información, pues tendríamos las plataformas de modelado que todos conocemos, Revit, Archicad, Allplan y Ecosim. La tercera dimensión se refiere a los datos espaciales de los elementos del modelo
y abarca todas las disciplinas, arquitectura, estructura e instalaciones durante todo el ciclo de vida del edificio. Se trata de la fase más importante, pues con los datos que en ella se introducen se generan los objetos del modelo tridimensional que contendrán los datos del resto de dimensiones, ya que estos elementos actúan como contenedores de información, como por ejemplo los fases temporales y los costos, hasta el punto de poderse afirmar que si no hay modelo tridimensional no podrían desarrollarse el resto de dimensiones del BIM. Entre los usos BIM posibles a partir de este tipo de datos tenemos el uso sexto, lo que es la revisión del diseño; el séptimo, documentación de los entregables; el decimoquinto, coordinación interdisciplinar tridimensional; el decimosexto, la planificación de la implantación en obra; el decimoséptimo, el diseño de la construcción; el decimoctavo, la fabricación digital; y el decimonoveno, control y planificación. Y entre los software que pueden considerarse adecuados para modelar este tipo de información, tenemos las plataformas de modelado BIM habituales: Revit, Archicad, Allplan y Aecosim. La cuarta dimensión se refiere a los datos de los elementos relativos a la planificación temporal de la obra y es la que posibilita la simulación del proceso constructivo. Entre la información temporal que puede añadirse a los elementos del modelo BIM está no solo el momento previsto para su ejecución, sino también el tiempo consumido en la misma, el tiempo hasta su disponibilidad, la secuencia en que los componentes deben ser instalados y las dependencias con otras zonas o elementos del proyecto. Gracias a la inclusión de los datos temporales que figuran en la cuarta dimensión del BIM, puede planificarse la ejecución de la obra, estimar y controlar los plazos de ejecución, organizar la logística de la obra, realizar tareas de coordinación dinámica como la solución de conflictos espaciales en los espacios de trabajo o realizar simulaciones de ejecución de la obra. Entre los usos del BIM posibles a partir de este tipo de datos o esta dimensión de datos tenemos el tercer uso, la planificación de fases. Y como software adecuado para modelar esta información tenemos las plataformas habituales, Revit, Archicad, Allplan, Aecosim, y software de gestión y planificación de modelos como Navisworks o SynchroPro. La quinta dimensión se refiere a los costes de los elementos relativos, se refiere a los datos de los elementos relativos a su coste de ejecución y posibilita, junto con la información de la medición obtenida de la tercera dimensión, evaluar el alcance económico previsto de la obra. La dimensión del coste de los modelos BIM no es un mero dato estático incrustado en los objetos, sino que incluye el control presupuestario de la obra en la forma de las certificaciones que suelen emitirse de manera periódica. Gracias a la quinta dimensión del BIM pueden realizarse estimaciones de coste de los modelos, generar un presupuesto detallado de la obra, realizar el estudio de viabilidad de la obra, llevar el control de costes durante la ejecución, gestionar ofertas y contrataciones y realizar las certificaciones intermedias y finales de obra. En cuanto a los usos del BIM posibles a partir de este tipo de dato, tenemos el uso segundo, que es la estimación de costes o presupuesto. Y como software adecuado para modelar esta información, pues tendremos software de mediciones y presupuesto como Archimedes, Presto más Costit, TCQ o Medit. La dimensión de la sostenibilidad, o sexta dimensión, está representada por los datos incrustados en los objetos del modelo BIM, especialmente los relativos a la envolvente del edificio y a las instalaciones de climatización que permiten ejecutar sobre el modelo simulaciones encaminadas a la optimización de la eficiencia energética del proyecto. Esta dimensión BIM permite optimizar el diseño y adecuar las soluciones constructivas incluso en las fases tempranas del proceso, para mejorar el rendimiento y la eficacia del edificio futuro. Gracias a los datos del modelo que configuran la sexta dimensión, se pueden ejecutar análisis y simulaciones de comportamiento energético de los modelos, pero también pueden gestionarse los recursos durante la construcción, por ejemplo, materiales, sistemas constructivos, etc. Realizar estudios de coeficiencia, obtener requerimientos para certificaciones LEED, PRIM, Passive House, etc. Y entre los usos BIM posibles a partir de esta dimensión de datos tenemos el uso octavo, análisis energético; el noveno, análisis estructural; el décimo, análisis de iluminación; el decimoprimero, análisis de instalaciones; decimosegundo, otros tipos de análisis; el decimotercero, la evaluación de sostenibilidad;
el 22º, análisis de sistema, y el 24º, la gestión de espacios y seguimiento. Y entre los software adecuados para modelar este tipo de datos, esta dimensión de datos, pues tenemos software de modelado convencional o habitual como Revit, Archicad, Allplan, Ecosim, o software de modelado específico como por ejemplo los programas de CIPE Ingenieros. La séptima dimensión es la dimensión del mantenimiento u operación del edificio. Según el autor consultado, a veces esta dimensión se encuentra intercambiada con la sexta. Esta dimensión está integrada por los datos incrustados en los elementos del modelo que posibilitan la gestión del ciclo de vida del edificio y sus servicios asociados. Como consecuencia de ello, la información de este tipo integrada en el modelo se retroalimenta de manera continua a lo largo de toda la vida del edificio, registrando todas las operaciones llevadas a cabo en los equipos y sistemas, así como las sustituciones, reformas y reparaciones. En resumen, se trataría de lo que comúnmente conocemos como libro del edificio. En cuanto a los usos del BIM posibles a partir de este tipo de datos, tenemos el uso 14º, la validación de códigos, el uso 20º, el registro de modelos, el 21º, la planificación de mantenimiento, el 23º, la gestión de activos, y el 24º, gestión y seguimiento de espacio. Respecto del software que se considera adecuado para modelar este tipo de información, pues tendríamos BIM 360 Ops de Autodesk o Archibus. Aquellos datos relacionados con la gestión de riesgos y las emergencias configuran la octava dimensión del BIM. Los modelos BIM son susceptibles de recoger la información de riesgos en la fase de construcción, lo que conocemos como estudio de seguridad y salud, pero adicionalmente son susceptibles de contener información relativa a la gestión de otros riesgos y emergencias que se pueden producir en la fase de operación. Entre los usos BIM posibles a partir de este tipo de datos, pues tenemos el uso 25º de la guía de Pensilvania, el plan de emergencias. Y como software adecuado para modelar esta información, pues tendríamos las plataformas de modelado BIM que conocemos, Revit, Archicad, Allplan y Ecosim. En esta tabla he querido reflejar las 8 dimensiones que he tratado en la ponencia y su relación con los 25 usos definidos en la guía para la redacción de planes de ejecución de proyectos BIM elaborado en la Universidad de Pensilvania por la Building Smart Alliance. Y bueno, en estas diapositivas tenéis alguna bibliografía que he consultado para el desarrollo de la ponencia. Muchas gracias.